Hola, soy María Eugenia Valdés, por muchos años profesora en la licenciatura de Ciencia Política y el posgrado en Investigación de Procesos Políticos en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Las pláticas de esta séptima temporada tienen como tema general la investigación sobre política. En ellas, especialistas dedicados a algún tema específico exponen los resultados de sus investigaciones con el objetivo de difundir el conocimiento científico que se construye sobre la política en el ambiente académico. Muchas gracias. Vamos a empezar el día de hoy y voy a darle la palabra, después de su presentación, a Octavio Moya Delgado. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo la maestría y el doctorado en Procesos Políticos dentro del posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. Su experiencia profesional es muy amplia. Entre otros cargos, fue coordinador de asesores en la Secretaría del Ayuntamiento del Fuerte, jefe del Departamento de Planeación Municipal en el Ayuntamiento de Ahome e investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Actualmente es coordinador de asesores de la Presidencia Municipal de Guasave. El doctor Octaviano Moya Delgado es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su tema, el tema de la plática que nos va a dar hoy, es juicio de procedencia y fuero constitucional. Y se va a centrar en el caso de México y específicamente en el de Sinaloa. Adelante, profesor. Y vamos a empezar la plática con una pregunta, que es una pregunta, pues me parece obligada, porque el tema parece muy árido, muy jurídico, así como muy técnico. Y bueno, porque yo sé que tu formación, y perdón que lo tutee, pero yo conozco a Octaviano desde hace muchísimos años, ni voy a decir cuántos, porque son muchos, pero lo conozco muy bien y por eso lo tuteo. Es, ¿Qué lo motivó a realizar esta investigación? ¿De dónde surgió el interés por abordar este tema? Platícanos, Octaviano. Bueno, muy buen día, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Creo que hay un interés reciente y conocido por todos que pues alude al gobernador de Sinaloa, al doctor Rubén Rocha Moya, que solicitó recientemente licencia y sobre lo cual pues ha pesado un marco de acusaciones de una oficina en Estados Unidos. Pero aunque mucho se ha mencionado en el país respecto al juicio de procedencia, creo que aquí en Sinaloa, incluso vinculado al propio gobernador, pues en el ejercicio de sus funciones, pues sucedió algo reciente que tenía años o décadas que no surgía. Es decir, juicios de procedencia contra presidentes municipales que entre 2021 y 2024 fueron destituidos por el Congreso bajo la figura de juicio de procedencia, tres presidentes municipales de nada más y nada menos que los principales municipios de Sinaloa, de Culiacán, de Mazatlán y de Ahome. Y pues este hecho relevante eh, generaba un nuevo fenómeno político que implicaba el estudio básicamente de una figura jurídica que extrañamente es eminentemente política, que si uno revisa las facultades del Congreso, va a ver ahí entre las facultades de control del Congreso, pues el control político hacia los gobernantes, pero que ese se ejerce fundamentalmente bajo la figura, se aplica bajo la figura legislativa, pero se ejerce bajo el control e interés del Ejecutivo. Entonces, hay ahí, en esta intersección,
un asunto complicado que hay que revisar a raíz de los acontecimientos, del el actual proceso político, de la pluralidad política que estamos viviendo hoy en día. La figura del juicio de procedencia o el desafuero, como es muy conocido, tiene un elemento histórico. En el pasado, la figura se utilizaba indiscriminadamente en la etapa postrevolucionaria y se utilizaba como un elemento de disciplina eh, parlamentaria y disciplina política. Aquel legislador o aquel presidente municipal o aquel gobernador que no se disciplinaba a las decisiones desde el partido oficial, pues era desaforado. Y hay acontecimientos muy conocidos en la historia del país que se vinculan con esta figura. La última que tuvimos también durante décadas fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004, 2003, 2004, siendo jefe de gobierno. Y la figura no volvió a resurgir este, hasta hoy en día que se menciona, a pesar de que las solicitudes son constantes al Congreso, nunca cobra fuerza, solo en casos muy específicos. Y aquí hay varios elementos que juegan en el análisis. El primero tiene que ver con la representación y el primero de ellos, que viene para el caso de nuestro sistema legislativo y jurídico, la figura del fuero. El fuero es una figura jurídica que protege a ciertos servidores públicos para que no puedan ser detenidos ni procesados penalmente sin la aprobación previa del Congreso. Y su propósito es proteger la función pública, evitando que el Poder Judicial o Ejecutivo utilicen el sistema penal para atacar políticamente a legisladores o altos funcionarios. En nuestra Constitución, dicho privilegio se encuentra establecido en los artículos 61, 108, 110 y 111. Para el caso de Sinaloa, que recupera en la mayor parte de los estados las mismas figuras jurídicas, pues están en los artículos 132 al 136. Entonces, si bien este privilegio se encuentra establecido ahí, hay un debate en torno a quién o en este fuero constitucional si protege a la persona que fue electa o si protege al cargo. Y este diferendo en la concepción dogmática y jurídica, es lo que desvirtúa en consecuencia el análisis. Porque además se tiene claro y muy presente que los cargos políticos son irrenunciables. Y si esa concepción de que un cargo político es irrenunciable, un legislador que solicita licencia para ausentarse del cargo debe de mantener el privilegio del fuero constitucional en virtud de que fue electo por la población. Entonces hay elementos ahí importantes a considerar y que en el marco de las nuevas realidades y circunstancias, pues todo es debatible. Una figura jurídica que forma parte de las facultades legislativas, que es aplicada por el Congreso, pero a interés del Ejecutivo. Un juicio político que está en los cauces de las facultades legislativas y de un Congreso que a estas alturas ejerce eh, o se erige en jurado, de acusación, sobrepasando las facultades que le competen al propio, a la propia naturaleza del poder. Entonces hay elementos de esta naturaleza que requieren el interés de una revisión profunda, seria, desde las disciplinas en esta intersección entre la ciencia política y el derecho. Um, pues la verdad es que a mí se me hace muy complicado y te lo confieso el tema, porque pues son temas que, aunque tienes razón en la convergencia, pues tanto teórica como práctica de la política y el derecho en este caso,
pues no son fáciles de entender. Y ante el ruido mediático que provoca este tipo de acciones, em, pues es difícil entender qué es verdad y qué es mentira, qué se apega a la norma y a la teoría democrática en este caso y que no. Entonces, yo no me quiero meter a discutir contigo, yo no soy experta, pero sí te quiero preguntar la siguiente pregunta para que sigamos en esta plática que a mí me parece muy interesante, del mayor interés de verdad, para que la gente que pues se interesa en las cuestiones de política tenga una visión, por lo menos inicial, de lo que es este tema. Y por eso me gustó mucho tu tema de plática, porque sí creo que es relevante para todos, por lo menos enterarnos de qué se trata, ¿no? Así que mira, mi siguiente pregunta tiene, yo creo, mucha importancia porque trata de abstraer de la realidad política y de la realidad jurídica, abstraer teóricamente en qué te apoyaste. Y me gustaría mucho que aquí mencionaras la teoría política para abordar este tema. ¿Y cómo lo vinculaste con la teoría jurídica? Uno. Y luego, ¿cómo lo aterrizaste a la hora de las técnicas de investigación? ¿Cómo lo hiciste para investigar esto? Porque la gente luego no entiende bien lo que es la metodología, pero la metodología a la que nos referimos es cómo plantear una pregunta, una hipótesis y luego cómo probarla en la práctica, ¿no? Ante la experiencia. Bueno, eso te pregunto, teóricamente, ¿cómo lo abordaste? Y te digo, en esta convergencia de teoría jurídica y teoría política, y luego cómo lo llevaste, qué técnicas principalmente usaste. Adelante. Sí, para el caso particular, dado que, como bien lo señalamos, es un tema complicado, de naturaleza complicada y establece una intersección entre la ciencia política y el derecho, creo que dentro de las ciencias jurídicas el enfoque teórico-filosófico que más permitía el análisis de este objeto de estudio, pues era el realismo jurídico. Y se adoptó el realismo jurídico en virtud que es una corriente de pensamiento jurídica que se centra en el estudio del derecho, tal como se aplica en la práctica, en lugar de limitarse a las normas y leyes abstractas. Entonces, en esencia, el realismo jurídico busca entender cómo los jueces interpretan y aplican las leyes en situaciones concretas y cómo los factores sociales, políticos o personales influyen en las decisiones. Pero este enfoque jurídico también se vincula, de acuerdo a la naturaleza teórico-filosófica, a distintas teorías. Y la principal de ellas, pues es la teoría del control político, que se desprende del ámbito y de la gran teoría del derecho constitucional. La teoría del control político atiende el reconocimiento de de los principios constitucionales de la soberanía popular y la representación política como una consecuencia directa de la responsabilidad de los gobernantes. El control político es ejercido siempre por el poder legislativo, los parlamentos, los congresos, como órganos eminentemente representativo y político. Y entre esos mecanismos de control político sobresale el juicio político como una institución utilizada para determinar la responsabilidad de los funcionarios superiores del Estado por actos que han cometido en el ejercicio de sus funciones. Esta es una variante del constitucionalismo contemporáneo que se desarrolla la teoría de la rendición de cuentas o el accountability, que se menciona hoy en día para analizar la calidad de la democracia como una de las dimensiones, entre otras cosas. Pero que al final constituye el deber de informar que tienen los funcionarios públicos y estar sometidos a un examen crítico constante, lo que debe permitir la transparencia de la gestión a tiempo que se configura la responsabilidad respectiva, ¿no? Pero al final, dentro del proceso judicial, existe otra teoría, la teoría general del proceso, que se utiliza como una disciplina útil que estudia los principios, conceptos e instituciones comunes a todos los tipos de los procesos judiciales, tanto civiles como penales o administrativos. Y es por debajo de este enfoque del realismo jurídico que se estrechan estas dos grandes teorías, la teoría del control político con la teoría general del proceso, y donde chocan
en una arena parlamentaria o legislativa cuando hay un caso concreto de una posible responsabilidad hacia un funcionario del Estado. Porque mientras que en el derecho se establecen principios procesales fundamentales como la presunción de inocencia, por ejemplo, nadie es culpable hasta que no se le demuestre la culpabilidad. Es un principio fundamental de inocencia establecido en la reciente o nueva reforma judicial. En el ámbito del control político, eso no le importa a los legisladores. Establecen un procedimiento y al momento de aplicar el asunto del desafuero, se erigen en colegios de acusación y para él es culpable arrebatándole o quitándole el fuero constitucional y en consecuencia el cargo. Ahí hay una arena interesante donde la política y el derecho se estrellan, chocan completamente y esto pues fue necesario utilizar estos cuerpos teóricos para entender la fricción que sucede en un fenómeno de esta naturaleza. Bueno, em, no, mira, la última parte tiene que ser, tienes que ser mucho más, ¿qué te diré? Yo conozco a Octaviano, como todos los sinaloenses, yo creo. Pues no sé si de Pedro Infante para acá o ya viene de antes, pues son muy simpáticos los sinaloenses. Y entonces, pero él es muy serio y yo quisiera que, y sobre todo en términos académicos, yo quisiera que en esta última parte fueras un poquito más, ¿qué te diré? Más comprensivo con un público amplio, que sea quien queremos que lleguen estas pláticas, no nada más a los puros abogados o politólogos que nos puedan ver a ellos también, pero a la gente que, pues no sé, mi cuñada, tu tío, no, sí, gente cercana, pero que no necesariamente está familiarizada con estos conceptos, estos términos, que nos digas qué hallaste en tu investigación, que después de haberla hecho, ¿cuáles son tus descubrimientos más importantes desde el punto de vista teórico también? Pero desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la política práctica y de la puesta en el derecho real, si usase este enfoque, me parece que pudiste haber llegado, yo creo, a resultados que podamos conocer y que, fíjate, no sustentados en opiniones, sino en la investigación que hiciste, porque construimos ciencia con mucha dificultad, porque nuestros objetos son objetos con los que convivimos. No, no, pues ya sabes, nosotros no somos como los científicos de las ciencias naturales o de las ciencias exactas que pueden separarse más de sus objetos. Nosotros estamos metidos en el objeto mismo que estamos estudiando y entonces es muy difícil no teñir de opiniones nuestros puntos de vista. Pero después de una investigación tan seria, ¿cuáles fueron tus descubrimientos? ¿Qué hallaste que puedas compartir pues con todos nosotros? La parte interesante en esto, porque evidentemente una situación de esta naturaleza implica cierta rigurosidad, si no uno pues luego está platicando como si fuese tema de borrachos, ¿no? Les digo a mis alumnos y a mis compañeros en la facultad. Pero cuando uno adopta cierta rigurosidad en el análisis, creo que la aplicación de la norma al caso concreto es lo que te genera muchos hallazgos. Por ejemplo, eh, estos elementos del juicio de procedencia establecidos en los referidos artículos de la Constitución federal y local, pues se fundamentan también en una ley, la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Y esta ley lo que hace es establecer el procedimiento de cómo se le puede fincar una responsabilidad a un servidor público para retirarle el fuero y en consecuencia que pueda estar sujeto eh, pues al proceso judicial. Y aquí hay que mencionarlo claramente. Cuando uno revisa la ley establece un procedimiento sumamente amplio de alrededor de 40 días que inicia con
la demanda que se presenta a la Secretaría General del Congreso. Este a su vez tiene que turnarlo a la presidenta de la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva turna esa misma denuncia eh, pues a las comisiones de puntos constitucionales, estos a su vez, si ven que amerita, si lo consideran que es improcedente, lo desechan, si creen que amerita el procedimiento, tienen que instruir una comisión instructora para que lleve el proceso, instalada la comisión instructora, estos notifican al demandado por una parte, luego comparecen ambos para eh, hacer conocer la demanda que pesa en su contra y a través del procedimiento, en distintas etapas, pues van recibiendo pruebas, desahogando pruebas, llevando el proceso. Lo que hace un órgano judicial lo llevan internamente y en distintos momentos elaboran un dictamen y conclusiones. Y si al final de eso consideran que no hay una probable responsabilidad, lo desechan. Y si consideran que hay una probable responsabilidad, lo turnan nuevamente a la mesa directiva del Congreso para que convoque una sesión extraordinaria. Nuevamente hay una audiencia de desahogo y al final, este, si consideran que hubo responsabilidad, retiran el fuero. Retiran el fuero, ya erigido en órgano de acusación, en tribunal de acusación, retiran el fuero y lo dejan sujeto a un proceso judicial. Y entonces, antes un ministerio público, ahora un fiscal, tiene que presentar y levantar una denuncia para iniciar el proceso judicial. Ese es el procedimiento que en términos generales la ley señala en 60 días. Pero, pero, los tiempos en la política corren distinto a los tiempos judiciales. Y aquí es parte de los hallazgos, es el interés lo que va determinando qué tan rápido avanzan los tiempos. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, los desafueros que se hicieron de los alcaldes, de los 3 alcaldes, que eran políticos importantes, llevaron en unos casos 6 días, en otro caso 5 días y en otro caso un día. ¿No? Es decir, este procedimiento legislativo se acotó a un día entre que la Fiscalía General del Estado presenta la solicitud al Congreso y el Congreso rapidito hace todo este procedimiento y al siguiente día lo desafueran y al siguiente día nombran un presidente municipal interino. Entonces, esta es la parte interesante entre las figuras, entre lo que establece la ley para el caso de legisladores o de otros funcionarios, presidentes municipales, y cómo la ley se aplica en el sentido práctico, ¿no? La parte interesante para el caso de Sinaloa, y que muchos incluso han de estar pensando por qué esas cosas no corren, ¿no? De igual manera como corrieron en Sinaloa, eh, pues arrojó hallazgos interesantes que incluso son dignos de estudiar. El Congreso, cuando ejecutó estos procesos en esta inmediatez, pues declaró vacantes los cargos sin dar cuenta a los municipios y entraron en procesos judiciales los alcaldes desaforados contra el Congreso. Incluso hubo conflictos institucionales entre los ayuntamientos y el Congreso. Y hubo también un estado de indefensión de los propios representantes desaforados para defenderse políticamente, porque entonces tuvieron ahora que hacerlo por la vía jurídica. El caso de Estrada Ferreiro, por ejemplo, logró mostrar su inocencia, que los cargos que le imputaban resultaban falsos, pero eso fue 4 años después, cuando el periodo por el cual había sido electo ya había concluido, ¿no? Caso semejante sucedió con otro alcalde, conocido como el Químico Benítez, que también inició por incluso delitos menores de abuso de confianza,
o de desvío de recursos que no impactan presupuestalmente en la dimensión de los municipios, pero que al final consideran que hay un daño al erario público y que en consecuencia se abren a la par de esas querellas o carpetas judiciales, pues procedimientos administrativos federales o locales. Entonces aquí hay un asunto interesante de que la figura jurídica del juicio de procedencia o el desafuero es tan elástico y tan moldeable que corresponde al interés y a la circunstancia de quien gobierna y cómo se gobierna. Pero hay elementos fundamentales que lo hacen incluso previsibles, porque la figura se ha ejecutado con mucho éxito, lo vimos en el pasado con Andrés Manuel, cuando quien gobernaba tenía una mayoría en el Congreso. Y esa celeridad legislativa para algunos casos también en un sentido pues inverso de quien gobierna, puede ser que eso no sucede o en algún momento se deseche, como la denuncia contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, que terminó siendo desechada por el Pleno del Congreso. Entonces, la figura y el enlace o el desenlace de lo que puede concluir una solicitud de desafuero o un juicio de procedencia va en virtud de elementos más de tipo político que jurídico y también de cuestiones que se vinculan a la mayoría de las fuerzas legislativas y a la circunstancia de lo que puede significar no en el ejercicio de gobierno mismo, de ese Estado o de ese representante en lo particular, sino el ejercicio de gobierno en general, ¿no? Quizás si todo, si tuviera este procedimiento legislativo, si tuviera pues una dimensión meramente administrativa, muchos gobernadores se irían por malos manejos o muchos presidentes municipales se irían por malos manejos. Pero no es un elemento meramente administrativo el que está presente, sino eminentemente político y eso lo hace sumamente complicado. En el caso, por ejemplo, de nuestro exgobernador o gobernador con licencia, que todo el mundo decía, solicitó licencia, se va a presentar a declarar, cuando la oficina, una oficina de Estados Unidos, señaló a él y a otros 9 con vínculos al narcotráfico y además solicitó al gobierno mexicano la detención con fines de extradición, pues todo el mundo creía que iba este, a visitar la cárcel, cuando no es así. Es decir, inició un proceso de investigación de la fiscalía y ese proceso de investigación, pues su desahogo es lento. Y es muy probable que concluya el periodo antes del periodo por el cual fue electo para la gubernatura. Es muy probable que concluya antes que la fiscalía pueda considerar si hubo o no elementos para solicitar el desafuero al Congreso, ¿no? Entonces, estos tiempos, esto que establece la ley, es ampliamente observable que muchas cosas se aceleran y otras se alentan. Y los procesos legislativos, pues, están en virtud como de ciertas instrucciones que se tomen o elementos a considerar que no son de naturaleza jurídica, por más que se establezca como una de las facultades más importantes de control del Congreso, sino son de naturaleza eminentemente política. Habría que cuestionarse sobre esta figura y la modificación de su aplicación, porque así pues carece de sentido o de relevancia. Va a pasar lo que alguien quiere que pase, no lo que el Congreso, como máximo poder soberano que establece la teoría del control constitucional, este, pues se señale. Es un tema sumamente complicado, pero pues debatible, que es lo más interesante, ¿no? Mientras que en otros países suceden cosas con mucha regularidad, aquí la figura de desafuero, los juicios de procedencia siempre están marcados por la convulsión política y la confrontación.
y hay elementos que lo hacen probable o improbable de que suceda en nuestro ejercicio. Mira, la verdad es que podríamos, esto último que dijiste, por ejemplo, pues yo creo que no nada más es en México o en Sinaloa. No, yo creo que es en todo el mundo, ve en Estados Unidos. O sea, el manejo de los asuntos judiciales, por supuesto, incluso las propias acusaciones y esta cosa, esta demanda de esa oficina estadounidense para que se detuviera de inmediato con fines de extradición a estos 10 paisanos tuyos que no parientes, quiero aclarar. Em, la verdad, yo creo que tienen un alto contenido político. Dicen que no, yo he oído mesas de discusión en donde dicen que estos juicios de grandes jurados y no sé qué tienen mucho tiempo, o sea, datan de mucho tiempo. No sé, yo no conozco, pero de que hay un componente político muy fuerte, sin duda. Entonces, no nada más es el caso de México, yo creo que es en el caso de Occidente, fíjate. Mira, desde mi ignorancia, porque la confieso, yo creo que tiene que ver con la recepción del derecho romano en Occidente, que habría que irse a estudiar esas cosas. Tú que estás joven, hay todo un capítulo en Economía y Sociedad de Weber, y otros textos, ¿no? En donde veamos la repercusión de esa teoría jurídica tan antigua que afectó tanto a Occidente. Y yo no sé si sea diferente, por ejemplo, en Oriente. Me imagino que no. Yo creo que tiene mucho que ver con pues, esta conjunción, ¿no? Entre derecho y política. Así que no creo que sea una característica propia de que los tiempos políticos se impongan a los tiempos judiciales. Yo creo que es una cosa que tiene que ver en todos lados con eso, con una correlación de fuerzas políticas, cómo se ven estas cosas. Y nada más quería aclarar, lo del desafuero a Andrés Manuel López Obrador fue en el 2005, justamente para impedirle, tenía las características, los requisitos para señalarse como que impidiera que se postulara a la presidencia de la República para el 2006. Creo que fue en el 2005, en abril del 2005. Pero en fin, yo creo, Octaviano, que hiciste una plática muy interesante, muy debatible, y te agradezco mucho que hayas participado. Me da mucho gusto verte, aunque sea por Zoom, porque vivimos muy lejos, a miles de kilómetros de distancia, y entonces me da mucho gusto poderte saludar y poderte agradecer unas palabras tuyas de despedida. Pues agradecer, doctora, creo que esto es importante, quienes tuvimos el privilegio de estar bajo su dirección y su mando. Creo que nos quedó como una disciplina analizar con mucha rigurosidad académica, técnica, científica, metodológica, los fenómenos políticos que son objeto de estudio en el tema dentro de las ciencias. Por mi formación o malformación, quedé atrapado entre el derecho y la ciencia política, con un pie bajo la sospecha de los políticos y otro bajo los académicos, de tal manera que siempre estoy llevando y trayendo temas que son controvertidos, pero que, digamos, que nunca, por más exhaustivos que estos resulten en el análisis, nunca son concluyentes, pero son altamente vinculantes y, y son temas que requieren de una discusión constante porque uno siempre termina viendo cosas que antes no veía. Y, Bueno, y estos espacios que usted pues continúa haciendo son un esfuerzo muy importante, aleccionador, que incluso eh, lo seguimos con mucho agrado y seguimos aprendiendo y yo le quiero agradecer por eso. hombre, muchas gracias de nuevo y bueno, nos despedimos
Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.